solucionar. Dice, vamos a generalizar este método de solución para ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes de orden 3 o más, o sea, ya no nada más está orden 2, que eran los ejemplos que estábamos viendo. Se debe recordar que si la ecuación diferencial es de orden n, pues debe tener n constantes arbitrarias. Entonces, solo se generaliza el método descrito para resolver la ecuación diferencial anterior. Entonces, lo que nos quieren decir es, dependemos de la potencia de la raíz para saber cuántas, de la potencia de la ecuación, perdón, para saber cuántas raíces vamos a tener. Por ejemplo, aquí estamos con una, ya nos brincamos a orden 5. Entonces, ¿se acuerdan cómo se resolvía eso más o menos? Hay algunas reglas, ¿no?, que nos decían ahí las posibles raíces que podía tener. Escribiendo la ecuación característica, nos quedaría de esa manera. Y bien, dice aquí, podemos usar división sintética o una calculadora para encontrar las raíces. Si estuviéramos ahí en el salón, pues sí, sin problema podemos usar la calculadora. Sin embargo, pues ahorita como no estamos en el salón, hay que sacar las raíces de forma manual y dejar escrito cómo las fueron sacando para poder ver de dónde salieron. Porque luego aquí este tema se presta mucho para los exámenes. Les digo que he invalidado muchos ejercicios porque me ven el problema, sacan las raíces y me ponen el resultado. Y sí es así, pero tienen que decir cómo encontraron las raíces. Entonces, para que lo consideren y no se me pasen los resultados sin decirme cómo obtuvieron las raíces. Y eso es lo que les decía en álgebra, nos decían cómo podíamos encontrar las posibles raíces. Nos hablaban de ese término, de P y Q, donde P eran todos los posibles divisores del término independiente, en este caso 24, y Q son todos los divisores de 1 del coeficiente más grande, en este caso beta quinta. Entonces, de tal manera que decíamos, bueno, ¿cuál es una raíz que vamos a tener? Pues todos los que puedas dividir de P entre Q, y estas van a ser tus raíces, tus posibles raíces, para empezar a hacer nosotros la división sintética. Entonces, ¿en qué podemos dividir 24? Pues en todos estos términos, en 12, en 8, en 6, en 4, en 3, en 2, en 1, y como Q es 1, pues todos quedan, si los que dividimos en 1, pues quedan igual. Entonces, ocupamos 5 raíces, dicen que por aquí debe de estar, en estos deben, alguna de esas debe ser. Entonces, pues empezamos nosotros la división sintética. Normalmente empezábamos con menos 1, si se acuerdan. Escribíamos nuestro ejercicio, dándole valor a los coeficientes que acompaña a cada una de las betas. En este caso, por ejemplo, aquí es 1, aquí está 1. Y luego beta cuarta también es 1, beta cúbica es menos 15, beta cuadrada menos 25, la beta sola 14 y el término independiente 24. Aquí sí que vamos a probar con el 1. Entonces lo que hacíamos, escribimos el 1, el primer término se bajaba, y luego ¿se acuerdan? Lo multiplicábamos por este. En este caso 1 por 1, y lo escribíamos aquí. Y aquí pues si no tenía signos de más o menos, pues automáticamente lo sumamos. 1 más 1 nos quedaba 2. Y luego ¿qué hacíamos? Repetíamos el procedimiento. Entonces ya teníamos el 2, entonces el 2 lo multiplicábamos por 1, nos queda 2, lo escribimos aquí, y luego menos 15 más 2, nos queda menos 13. Y así seguíamos, ¿no? El orden, ¿se acuerdan? Entonces aquí nos queda menos 13, de nuevo menos 13 por 1, menos 3, menos 13 más 25, menos 38, menos 38 de nuevo, por 1, lo escribimos aquí, y así nos íbamos, ¿se acuerdan? Hasta que llegáramos hasta un 0, y un 0 nos indicaba
que hay una raíz. ¿Sí se acuerdan? Espero que sí. Cuando llegamos a un 0 decimos, bueno, ahí es una raíz, y procedíamos a identificarla para ver qué íbamos a hacer. Por ejemplo, aquí ya nos dijimos que, bueno, esto sí es una raíz. Escribíamos primera raíz. Ya tenemos una. Y esto que nos quedó aquí, pues tratar de simplificar todavía para encontrar las raíces. Decimos que habíamos llegado, aquí era con un término que estaba a la quinta. Entonces, si ya encontramos una raíz, lo que nos queda es un término que está a la cuarta. Y volvemos a hacer una división. La ecuación reducida. Podemos dividir entre menos 1. El mismo procedimiento, ¿no? Procedimiento de hacerlo en menos 1. Igual bajamos el primero, multiplicamos 1 por menos 1, nos queda menos 1, más 2 nos queda 1 positivo. 1 por menos 1 nos queda menos 1, menos 1 más 13, menos 14, menos por menos 1 nos queda positivo, 14 por 38, menos 24, menos por menos se hace más, y encontramos otro 0, otra raíz. Ya tenemos 2. De lo que nos quede todavía podemos sacar raíces, recordando que ya llegamos a un cúbico, bueno, una raíz cúbica. Y pues de los posibles divisores ya gastamos el 1, el menos 1, podemos irnos a 2 o menos 2 y estar probando, ¿no? Por ejemplo, hacemos menos 2, hacemos lo mismo, escribimos nuestra ecuación, bajamos el primero, multiplicamos 1 por menos 2, nos queda menos 2 más 1, menos 1, por menos 2, menos por menos hace más, nos queda 2, menos 14, menos 12, menos 12, por menos 2, 24 positivo, y nos queda otro 0, ya llevamos 3 raíces, nos faltan 2. Pero en este punto ya llegamos a una cuadrática. Podemos seguir sacando por la división, no podemos ver aquí, dice la ecuación reducida es una cuadrática, así como les he escrito por aquí. Pues de aquí podemos factorizar números que multiplicados nos den 12, bueno, de hecho menos 12, y en la suma nos den menos 1. Entonces sería de esta manera, 3 y menos 4, y ya igualando a 0 cada uno, pues tendríamos aquí otra raíz que es beta menos 3 y beta igual a 4. Y ahí tenemos, vamos a decir que esta es la cuarta y esta es la quinta. Ya tenemos las 5 raíces. Y entonces escribimos, aquí están las que vamos encontrando, encontramos haciendo división esta y esta, y estas dos con la forma del factor. Entonces tenemos 5 distintas, escribimos nuestra solución general, pues anotando nada más en orden consecutivo como las vamos encontrando. Aquí es importante, no importa cómo las acomoden, como vamos a estarlas siempre sumando, puede ser que tenga negativo, pero es en la potencia, entonces no nos va a afectar. Entonces, pues aquí, por ejemplo, si se van en el orden, a mi punto de vista, yo hubiera empezado a acomodarlas con menos 3, menos 2, menos 1, 1 y 4. Pero es igual, o sea, por ejemplo, aquí empiezan X, 1, como las fueron encontrando, menos 2, menos 3 y 4. Digo, como lo acomoden, si hagan esto como yo les digo, está bien. La raíz, por mucho como las escribas, como están en forma de suma, no va a pasar nada.
Ok. Bueno, entonces aquí pues nos dieron un ejemplo, ahí viene un ejemplo para recordar cómo sacábamos las raíces, que va a ser parte de los ejercicios que les van a tocar hacer para encontrar las raíces. Entonces aquí a lo que analizamos o lo que estamos viendo ahorita es cómo los acomodamos, ¿verdad? Porque luego esto es, pues obviamente tienen que saber álgebra para acomodar esto, saber hacer esas divisiones para poderlas acomodar. Entonces, por ejemplo, una de orden 5, escribimos como la ecuación característica, y bueno, ya sería parte de ustedes encontrar esas raíces, aquí ya no las dan escritas, pero eso de repente dice, no, es que usted pone el problema y luego las raíces y el resultado. Le digo, bueno, aquí estamos poniendo que ya les explicamos cómo los pueden sacar ustedes, ¿verdad? Porque en el examen no vayan a hacer lo mismo que este ejemplo, sino que ya saquen ustedes las raíces. Igual, ¿no? Sería dividir, y sabemos el término de PQ 16, números que podamos dividir en 16 y empezamos a ver, bueno, como este es 1 también, pues, directo para probar las raíces. Y de tal manera que pues, vamos viendo que, por ejemplo, ahora tenemos 4 veces una raíz repetida de 2 y una que es distinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues acomodamos la raíz real y las repetidas con el método que veíamos hace rato para las repetidas, que vamos agregando una x a cada raíz repetida que se tenga, sin tenerlo en la primera. ¿Sí? Esa es para la raíz distinta, que en este caso fue menos 1, que es esta. Y luego todas estas ya son del 2. ¿Qué les dije? El primer término no agregamos nada. Y luego en la primera repetida, una x. En la segunda repetida, x cuadrada. Y en la tercera repetida, una x cúbica. Y así fuéramos si tuviéramos otra repetida agregando otra potencial a x y agregándole una constante nueva. Ok, bueno, ahora vamos a seguir viendo problemas iguales, pero nos hablan de un concepto que son los operadores diferenciales de orden n. Es de lo mismo que les comentaba al principio, que la derivada, las notaciones de la derivada, podemos tener diferentes, ¿no? La de y, de x, y prima, de x, de xy. Y cuando estamos hablando de la segunda, pues segunda derivada, igual, formas de representar. Y así hasta que lleguemos a una derivada de orden n. Entonces vamos a usar la notación de diferencial de esta manera, con la intención pues tratar de ver un poquito más directo estos ejercicios. Es lo mismo, nada más nos cambia la notación para que si en el examen les toca de una u otra manera, pues no digan, eso no lo vimos. Sigue siendo una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes. Tenemos que ver representada con operadores diferenciales. Es exactamente lo mismo, nada más nos están cambiando aquí a la forma de ver la derivada como una exponente. Allá lo tenemos ahorita como una beta. Ahora bueno, el problema no lo pueden dar en forma expresada como operadores diferenciales. Sigue siendo que es una quinta derivada, cuarta derivada, tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y el término independiente. Nada más sacamos un factor ahí que es la y para expresarla de esa manera.
El ejemplo dice, esto se llama operador diferencial lineal de orden n. Este operador se puede manejar de manera semejante a los polinomios. Por ejemplo, la ecuación diferencial que veíamos ahorita, la del 10, ¿cuál sería la del 10? El último, es, sí, ¿no? Escribirla aquí como d a la quinta, menos 7d a la cuarta, más 16d cúbica, menos 8d cuadrada. Okay. Sí, es esta forma, nada más cambiarlo, la forma de la escritura. O bueno, ya cuando encontramos las raíces, pues también podemos escribir con el operador ya factorizado de la siguiente manera. 4 veces tenemos la raíz de 2, teníamos, y una raíz de menos 1. También ahí está escrita ya factorizado de la misma forma porque ya habíamos encontrado las raíces. El operador se trabaja de manera semejante al polinomio, pero no multiplica y, se aplica directamente la y. Si no lo vamos a multiplicar, se supone que esto nos está diciendo que es la derivada de x con respecto a y. Por eso se queda ahí la parte de la y expresada. Entonces, pues igual, ¿no? Tenemos ese problema, por ejemplo, hasta una sexta derivada, que es lo que nos quiere decir este ejercicio. Escribimos la ecuación característica, sin embargo sigue siendo la misma forma de representarla. Aquí dependemos del autor. Por ejemplo, esta presentación la estoy trabajando desde el maestro, creo que es del maestro Neira, es el que él hizo esta presentación. Sin embargo, en el libro de la FIME, el problemario, el doctor Arnulfo, cambia un poquito la explicación de cómo representar la ecuación característica, pero no es muy complicado. O sea, las dos formas están bien. Digo, por si acaso ven algún video, no les va a caer sorpresa que esta beta, está la punta del lápiz, esta beta la representan con una m cuando escribimos la ecuación característica, pero es lo mismo. Entonces estamos hablando de una forma de cómo representarla con la intención de poder sacar factores después, o sea, no es otra cosa. De hecho, para mí es más fácil que lo vean. Bueno, a mi punto de vista, desde aquí podemos ya sacar factores, porque ya no lo están dando en un solo término, entonces ya puedo saber que me están hablando de una D, que yo pueda sacar factores. Pero bueno, aquí la manera de sacar la ecuación característica dice, si se observa, es la misma que el polinomio llamado operación diferencial igualada a 0, pues sí. Y nos dan ya las raíces de la ecuación. Tenemos dos raíces distintas. Aquí ya es una combinación de las tres. Un par de raíces repetidas y un par de raíces complejas. Entonces, ¿cómo la escribirían? Si estamos poniendo atención aquí, nos decían la fórmula general, solución general sería y igual a ¿qué? C1 x más C2 por M a la 12. 2x más C3 por M 3x más C4, como es repetida, le agregamos una x, 3x más C5 y luego era coseno, o primero la E a la X, ¿se acuerdan? ¿Qué poníamos? Es la E, ¿verdad? Primero. Poníamos, y aquí iba la parte real, por ejemplo aquí 2 es la parte real, y luego ahora sí, escribíamos coseno por 2x más seno por 2x. O sea, hace que no, ese es 6, ¿verdad? Aquí me falta la, sí, me equivoqué, no puedo sacar un factor porque son dos raíces. No, aquí tampoco.
coseno de 2x más C6 a la 2x coseno, ¿no? Sí. Decimos que sí, parece que sí, lo hicimos bien. Primero el coseno, luego seno. Entonces, ahí está la ecuación. Entonces, ahí nada más es cómo los vamos a acomodar. Obviamente tenemos que sacar las raíces para poderlas acomodar. Y pues y checar cuando terminemos que sí tengamos las raíces que tocan. Y recordamos en álgebra, ¿cómo sabemos cuántas raíces vamos o debemos encontrar? Pues por la potencia, ¿no? Esta nos dice que van a ser 6 raíces. Entonces, por lo cual debemos de encontrar 6 constantes, donde cada una pues está representada un tipo de raíz que nos pudo haber quedado. De que pues eso es no otra cosa más que verla con operadores diferenciales. Y ahí nos dicen que la podemos simplificar ya cuando encontramos los factores. Se deja que el estudiante lo verifique. Sí, hemos hablando del principio, ¿no? Ya cuando acomodamos la parte de las raíces podríamos decir, bueno, ¿y cómo lo escribiríamos factorizado? Pero no es común, en los ejemplos no les vamos a pedir que regresen a una forma de factor. Lo que queremos es que encuentren las raíces. Pues igual que cuando teníamos 5 por 7, 5 por 8. Tenemos forma de sacar factores directos a 9 por 5. Forma de sacar factores sin tener que sacarlo de la división, pues también lo podemos sacar como si fueran términos de solo x, ¿no? Pero bueno, en este caso beta, y ahí expresan las raíces. Que bueno, aquí como son positivas y tiene un cuadrado, pues cuando lo despejamos, por ejemplo el 9 o el 5, pues vamos a tener partes imaginarias, ¿no? Porque esto pasaría, aquí ya no está escrito, pero bueno, pasaría menos 9, y aquí también, ¿no? Menos 5, y para quitarlo el cuadrado, pues que queda raíz de menos 9 más menos, y aquí también raíz de menos 5, y entonces por eso viene que tenemos las 4 raíces, ¿no? Y bueno, como aquí son complejas, ¿cómo las escribimos cuando tenemos A? La parte real de las primeras raíces, la parte imaginaria, y el otro también, la parte real y la parte imaginaria. Simplificando, pues esto decíamos, e a la 0 es 1. Entonces aquí todos tienen e a la 0. Entonces solamente quedaría la constante 1 por coseno de 3x más la constante 2 por seno. Y así para el otro término igual. Y pues den más ejemplos, les comparto para que los analicen. Les voy a explicar nada más uno de para terminar el tema, es cuando nos piden una solución particular, igual que en los ejercicios de orden 1, ¿cómo sabíamos que es una solución particular o cómo podremos identificar? Pues porque nos dan valores de entrada, o sea, nos dan dando una ecuación y nos dicen, por ejemplo, dónde o sujeta a, y aquí nos están diciendo que la segunda derivada tú vas a sustituir, perdón, en la función vas a sustituir el término de x a 0 y debes de igualarlo a menos 2. Y luego te dicen aquí también que la primera derivada debe estar igual a menos 23.
Entonces tenemos que encontrar primero la ecuación, acomodarla y luego podemos sustituir para encontrar la solución particular. Recordando que la solución particular se refiere a encontrar el valor de las constantes que tengamos. Es lo mismo que hacíamos en orden 1. Entonces, dice al anterior problema, se le llama con valor inicial. Para resolverlo se encuentra primero la solución general, como lo que estábamos haciendo. Y la solución general de esta ecuación dice, se encontró el ejemplo 1. Así era el primero que veíamos, ¿no? Que decíamos que números que multiplicados, por ejemplo, si escribíamos como la ecuación característica. Bueno, aquí ya nos dieron resuelta. Que encontramos que tenemos 2 y 7, en este caso, para que nos dieran los signos menos 2 y 7. Entonces, esto es esta y que está aquí. Entonces, vamos a sustituir. Y ocupamos también la primera derivada de esto, porque aquí nos están diciendo. Sí, aquí acuérdense que es importante. Si aquí nos dicen una derivada, hay que sacarla. Si nos dijeran es igual a una segunda derivada, pues hay que sacar la segunda derivada. Aquí nada más hay que sacar la primera derivada de esa y. Para sacar la derivada de una función exponencial, pues eso es lo que más hemos hecho, ¿no? La derivada de a a la u es igual a a la u por la derivada de la u. Entonces aquí en este caso, esto es nuestra u, menos 2x. Nuestra derivada nos va a quedar menos 2 c1 por a la menos 2x, y la derivada de 7x, 7 c2 por a la 7x. Sacamos la primera derivada porque es parte de la condición inicial que nos dan, donde tenemos que sustituir. Dice, la primera condición indica que x es igual a 0 y y va a ser igual a menos 2. Entonces nosotros vamos a sustituir esos valores aquí. Y es igual a menos 2 cuando el valor de entrada x va a ser 0. Entonces, si yo elevo esta función exponencial a 0, me queda 1. Y aquí también. 7 por 0 me va a quedar 1. Entonces ya encontramos para la primera ecuación una forma de escribir las constantes. Para la segunda vamos a hacer lo mismo. Pero ahora nos dice que x vale 0 y y vale menos 23. Vimos la segunda con las condiciones iniciales. La derivada vale menos 23 y las x que aparecen aquí valen 0. Entonces e a la 0 nos queda solamente 1 y aquí también. De tal manera que nos quedaron estas dos ecuaciones. Y lo que queremos son los valores de las constantes. Entonces aquí pues hay que recordar cómo podríamos nosotros encontrar esas constantes. ¿Se acuerdan por ahí en fracciones parciales, en matemáticas 2? Encontramos en álgebra también, ¿no? Desde álgebra hacíamos, igualábamos las ecuaciones, en este caso la ecuación A y la ecuación B, para encontrar o cancelar una de las dos constantes y luego sustituyendo para encontrar el valor de la otra. Entonces dice aquí, como el valor de C1 y C2 debe ser el mismo en las ecuaciones, lo hacemos por simultáneas y se resuelve el sistema de 2 por 2. Si no, por ejemplo, aquí tenemos menos 2 es igual a C1 más C2. Estamos asumiendo que las constantes son iguales porque estamos hablando del mismo problema. Entonces por eso es que podemos hacer esto de resolver por simultáneas. Donde nosotros, por ejemplo, si este era un menos 2C1, pues yo puedo multiplicar aquí por 2. Puedo multiplicar por 2 toda esta ecuación. Entonces al multiplicar 2 por menos 2 me quedarían menos 4. 2 por C1, 2C1. Y 2 por C2, 2C2. Y luego ya acomodarlo ahora sí con esto, para cancelar la constante 1. Y aquí, por ejemplo, menos 23 menos 4, tendríamos menos 27 es igual a 9C2. Entonces donde queremos es encontrar este valor, este 9 que está aquí multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos quedarían menos 3.
es igual a C2. Y entonces ya con el valor de C2 lo sustituimos en cualquiera de las dos, despejamos y encontramos el valor de la constante 1. Sí, ahí está menos C2 y el valor de la constante 1. O sea, resolviendo el sistema, que fue lo que hicimos, encontramos el valor para la constante 2. Y ya que tienes ese, pues lo sustituyes en cualquiera de las dos, despejas y encontramos el de la constante 1. Entonces, nuestra solución general que nos había quedado de esta manera, en esta es donde vamos a sustituir las constantes. Esta constante 1, que fue 1, y en esta la constante 2, que fue menos 3. Y queda de esa manera, pues quitamos el valor de la constante y ponemos el valor, bueno, el valor de la constante definida como C1 y C2. Y ya escribimos cuánto vale ese C1 y C2. Y esto ya sería la solución particular. Ok. Entonces, hasta ahí llega ese tema. Ese tema, no sé si les dije al principio, es la base de los que siguen. Todo esto que hicimos hoy va a ser un paso de los problemas que siguen cuando empezamos, porque ocupamos las raíces para después sacar las derivadas que nos toquen o para resolver ¿cómo se llama? Sí, vamos a tener que en un punto sacar todavía algunas matrices, perdón, unos determinantes hasta orden 3×3 y unos 4×4 para después sacar las integrales de esto que estamos analizando el día de hoy. Pero bueno, ahorita con que entiendan esta parte, vamos bien, y ya conforme avancemos, vamos a esa segunda parte de la aplicación. De hecho, este tema, les digo, es para apoyarnos a nosotros que siguen.